¿Usted confía en su secretario de Defensa al 100%? Yo no confío al 100% en nada. Pero qué pregunta tan estúpida. Mira, no tengo 100% de confianza en nada. Es bastante importante saberlo. No, solo un mentiroso diría algo así. Ni siquiera tengo un 100% de confianza en que vayamos a terminar esta entrevista. Bueno, ya lo veremos. Este es apenas un fragmento de una larga entrevista que hoy vamos a analizar. La peor entrevista, diría yo, que ha dado Donald Trump. Se quebró en vivo, literal. Lo vimos inventar tatuajes que no existen, sacar fotos photoshopeadas, cambiar la opinión cada 20 segundos, lanzarse contra su entrevistador diciéndole estúpido prácticamente. Hagan de cuenta que era un borracho con el micrófono. Se peleó con el periodista mismo, que él mismo eligió, por cierto, porque pensó que le iba a salir mansito y le empezó a preguntar cosas que le incomodaron y dio un giro a la entrevista. Comenzó a gritarle cosas sin sentido. Dijo que todo estaba bien cuando el país está colapsando. Fue un verdadero espectáculo, amigos. Un espectáculo, diríamos, bastante incómodo. Pero bueno, lo que se cayó ahí no fue solamente la imagen de Trump, Estuvimos viendo cómo el tipo que se la pasa diciendo que es el mejor presidente de los Estados Unidos, según él es el más listo, el más capaz, pues se quedó sin control en pleno programa. Ni siquiera podía sostener una idea. Esa es la realidad. Se contradecía cada rato. Se hizo bolas con los números, confundió los países, las leyes, intentó intimidar, manipular y al final, pues terminó pareciendo eso que él más odia, un tipo débil. Y no porque se viera cansado, que sí se veía, pero además de eso, pues quedó muy claro que él ya no tiene el control de nada. Ni siquiera de su propio discurso, ni siquiera de sus datos. La gran mayoría mentiras. Y cuando tiene enfrente a un reportero que le dice, oiga, eso es falso, oiga, eso es Photoshop, eso jamás existió, ese país ni siquiera es un país, bueno, pues entonces comienza a titubear. No fue un desliz, lo vimos repitiendo este patrón en cada pregunta de temas muy relevantes, migración, economía, tarifas, etcétera, diplomacia, seguridad nacional. Y aquí se los vamos a mostrar en español. Vamos a pasarles algunos segmentos, sobre todo, bueno, no podemos pasar la entrevista completa, que la pueden con todo gusto ustedes ver en el link que les vamos a dejar abajo, que está en inglés, una vez que se termine este en vivo, porque este no es, amigos, pues una entrevista típica de un presidente de los Estados Unidos. Este es un retrato muy, muy completo, pues de un tipo que quiere volver a gobernar el país más poderoso del mundo como si fueran las épocas del imperialismo y no se da cuenta que el país que hoy gobierna, los Estados Unidos, no son los Estados Unidos del destino manifiesto de hace más de un siglo. Pero bueno, pues ni siquiera puede sostener una conversación sin desmoronarse. Vamos a ver punto por punto cómo es que Trump se hunde solo, sin ayuda, en lo que ya es, y con mucha razón los medios lo están diciendo, la entrevista más ridícula, más torpe, pero también la más peligrosa que ha dado en su vida, porque comienza con un tema que es bastante absurdo, pero es muy importante ver cómo lo aborda. Nosotros hemos estado discutiendo muchísimo este tema, ya lo habíamos soltado por unos días. En Estados Unidos no se les olvida, el de un hispano, el de este migrante salvadoreño que fue deportado y que ahora Trump saca que dice que tenía tatuado en los nudillos MS-13. Lo dice con una certeza como si fuera una cosa real. Incluso ya se le había visto a Trump en algún momento en la Casa Blanca haciendo precisamente alarde de esto, mostrando una fotografía que después se supo que pues estaba editada. Déjenme mostrarles algunas de las fuentes que hoy se están
pues hablando precisamente de eso, sobre todo el New York Times, que ya sabemos el New York Times lo que es, ¿no? Pero déjenme mostrarles por aquí alguna de las fuentes rápidas que están replicando también esto. Ahí tienen ustedes esta imagen del New York Times. Amanecemos con esto, en donde se habla de cómo supuestamente Trump tenía un tatuaje, Kilmar Ábrego García, a quien inicialmente acusaba de ser miembro del Tren de Aragua, venezolano, inmigrante ilegal, residente ilegal de los Estados Unidos. Después se supo que ni era venezolano, ni era ilegal tampoco. Y pues encima de todo esto, está deportado injustamente en estos momentos. Y antes de que vean ustedes el clip, déjenme mostrarles también la fotografía que presenta Donald Trump. Se las voy a poner aquí encima para que la vean ustedes. Porque presenta él en la Casa Blanca días antes esta fotografía en donde dicen, miren lo que es Kilmar Ábrego. Ahí lo tienen, ¿no? Y ahí le pone arriba, Kilmar Ábrego García, y muestra una foto de su supuesto puño de Kilmar Ábrego con las letras MS-13. El problema es que si ustedes se dan cuenta, el texto de MS-13 no coincide con la textura de la piel. Además, lo vamos a ver ahora, es un tipo de fuente que usa Microsoft Word por defecto. Y cuando el periodista que lo entrevista, que es Terry Moran, le muestra pues que la imagen que ustedes ven aquí, que muestra Donald Trump, pues es más falsa que una moneda de 3 pesos, que fue manipulada digitalmente, Trump lo niega. Y sale a decir que él lo vio personalmente, como si le hubiera visto la mano a Kilmar Ábrego, que ni conoce, nunca lo ha visto en persona. Y dice que no, que sí, que es un tatuaje de las MS-13. Y cuando ya no puede ni siquiera sostener su propia mentira, pues sale a atacar. Le reclama al periodista que no está siendo amable, que aproveche la gran oportunidad de su vida que él le ha dado del privilegio de entrevistarlo, pues haciéndole la barba prácticamente, ¿no? Vamos a ver qué fue lo que dijo. El hombre elegido afirmó no ser miembro de una banda, pero había una disputa. Espera un momento. En sus nudillos tenía tatuajes de la MS-13. Oh, ya lo dijo, tatuajes aparentemente falsos que se interpretan así, pero continuaremos. Espera un momento. Eso Kerry. fue Photoshop. MS, dice MS-13. Eso fue photoshopeado. Así que déjame. Eso fue photoshopeado. Kerry, no puedes hacer eso. Oye, te están dando la gran oportunidad de tu vida. Tú harás la entrevista. Te elegí porque, francamente, nunca oí hablar de ti. Pero está bien. Te elegí a ti, Terry. Pero no estás siendo muy amable. Acordaremos Tenía no tatuajes estar de de acuerdo. MS-13. Pasemos a otra cosa. ¿Quieres que te enseñe la foto? He visto la foto. ¿Está editada? Allá vamos, allá vamos. Es claro que está editada. No soy un experto en edición, pero es obvio. Quiero recurrir a ti. No, Kerry, no. No. Tenía MS-13. Tan claro como se puede ser. No se interpreta. Por eso la gente ya no cree en las noticias. Porque son noticias falsas. En El Salvador no están, pero vamos cuando está en... ¿Qué fotografiado? Cuando él está en la toma. Oh, no estaban allí, pero están allí ahora, ¿verdad? No, pero están ahí ahora. Están en tu foto. Kerry, tiene MS-13. De acuerdo. Le echaremos un vistazo. Es un flaco favor. Le echaremos un vistazo, señor. ¿Por qué no dices que sí, que la tiene, y pasas a otra cosa? De acuerdo. Es disputado. Ucrania. Así funciona Trump. Si no estás de su lado, te convierte en su enemigo. Dice, oye, te di el privilegio de entrevistarme, pero no estás siendo nice. Esto no es amable. Te traje para que me hagas la barba, no para que me preguntes cosas incómodas. Aunque estés leyendo lo que dice su propia fotografía, que ahí la pueden ustedes ver. A ver, amigos, vean ustedes la calidad de esa imagen, pues. Vaya, yo creo que la Casa Blanca puede tener mejores editores que eso para darle un poco más de textura, aunque sea un poco más de color. Aquí tienen otra fotografía, un poco más amplia. Vean ustedes la diferencia. Díganme a alguien que tenga tatuajes, que tener tatuajes. A ver, aquí hasta literalmente creo, no sé Mark Carney, pero los últimos primeros ministros de Canadá todos han tenido tatuajes. Es muy común. Eso no quiere decir que es miembro de la MS-13. Pero dígame a alguien si eso parece un tatuaje.
pues claro que Terry Moran después de esto, pues sigue con la entrevista, ¿no? No le dice, no se aferra al tema de Kilmar Abrego García porque es una tontería discutir sobre algo que es tan evidente, ¿no? Esos tatuajes supuestamente en los nudillos que dicen MS-13. Y lo repite Trump con una seguridad. Dice que lo vio en la foto. Amigos, esa imagen que ustedes están viendo, que Trump usó, fue publicada por una fuente desconocida en Truth Social el 29 de abril. Y ya se confirmó que está manipulada digitalmente. De hecho, esas letras que ven que dicen MS-13 fueron agregadas con una fuente tipográfica de Word que se llama Calibri, que es la misma que Word usa siempre por defecto. Es decir, ni siquiera se tomaron el tiempo de usar Photoshop. El análisis lo publicó en un artículo de The Verge que se publicó precisamente el 30 de abril de cómo esa imagen era una vulgar manipulación barata. Ni siquiera lo hizo un editor profesional. Lo publicó The Verge el 30 de abril. Lo confirmó también el Daily Beast. Ni siquiera hay sombras, no hay contornos en ese tatuaje. Pueden ustedes ver la diferencia entre la textura de la piel y el color de lo que se ve abajo con las letras que se ven arriba. Solo un estúpido creería algo así. Bueno, pero hay una base que le creyó a Trump. Es un copy-paste mal hecho. Y a pesar de que el periodista, Moran, pues le dice en plena entrevista, oiga, señor, esa imagen por supuesto que está alterada. Trump se molesta. Lo acusa de no ser justo, de no comportarse a la altura como debería porque no le hace la barba, como decimos en México. Literalmente le dice, yo te elegí para esta entrevista y no estás siendo amable. Así le responde Trump a un periodista cuando lo contradicen con hechos. No le importa que la foto esté manipulada. Lo que le molesta es que no le sigan el juego. Pero el tema no se queda nada más en una simple discusión de la fotografía sobre esta burda manipulación. Lo grave, amigos, es que esa imagen falsa pues fue usada precisamente como una manipulación para justificar la deportación de una persona inocente de Kilmar Abrego García el 6 de febrero del 2025, que no es miembro. Primero dijo que del tren de Aragua. Ahora está inventando que supuestamente de las maras. Y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha dicho que no pertenece a ningún crimen o grupo de la delincuencia organizada y que no estás acusado de un delito similar en los Estados Unidos o relativo. El mismo día que fue detenido, hay que recordar que salió su esposa, Jennifer Vázquez Shura, que es una ciudadana estadounidense, y presenta un recurso de emergencia ante la Corte de Distrito de Maryland. Y ahí pues sale y dice que él tenía una suspensión judicial vigente por amenazas de pandillas precisamente en El Salvador. Y la corte ordena pues frenar su deportación. Aún así, con todo eso, Trump, bajo su administración, lo expulsan al día siguiente, el 7 de febrero, violó la orden judicial. Ese caso, que ya lo explicamos en su momento, llega a la Corte Suprema el 12 de abril del 2025 y es cuando el tribunal emite una decisión pues en la que deja muy claro que esa deportación que habían hecho era ilegal. Y le exigía al Departamento de Seguridad Nacional, de hecho, que tomara todas las medidas inmediatas para regresar a los Estados Unidos a Kilmar Abrego. Porque la justicia estadounidense lo estaba protegiendo, pero no Donald Trump. A pesar de que hubo una mayoría, lo firmó la jueza que se llama Sonia Sotomayor, que textualmente dice, y aquí tengo yo... voy a citar el texto de la jueza Sotomayor. Dice, el gobierno, obviamente de Trump, ha actuado con desprecio evidente por los límites del debido proceso y la autoridad de este tribunal. ¿Y qué responde Trump? Después de eso, pues el 17 de abril, en una conferencia de prensa en Pensilvania, dice que ya no se puede hacer nada, porque dice, pues ya ni modo. Abrego no está en custodia del gobierno de los Estados Unidos y Bukele, mi cuatacho, dice que no lo quiere regresar. Ay, ¿yo cómo me le voy a poner al tú por tú al señor presidente Bukele? Si perro no come perro, ¿verdad? Bueno, pues después de esto, amigos, que no se le olvida a la prensa estadounidense porque es uno de los casos más citados. Se molesta Trump y vean lo que sigue diciendo al respecto. Oh, eso es un tema. Así que está usted diciendo que no le gustan algunas sentencias, algunas órdenes judiciales. Bueno, creo que las sentencias serán anuladas, sí. Permítame preguntarle sobre un hombre y una orden judicial.
Kilmar Abrego García es el salvadoreño que cruzó a este país ilegalmente, pero que está bajo una orden de protección. Y él no podía ser enviado de regreso a El Salvador. Su gobierno admitió ante el tribunal haber cometido un error, y ahora el Tribunal Supremo ordena su devolución a Estados Unidos. ¿Cuáles son las medidas legales que están tomando para cumplir con esto? El abogado que dijo que fue un error y estuvo aquí mucho tiempo. No lo elegimos. No debería haberlo dicho 2 veces. Y ya sabes de Pues quién que lo estoy juzguen en hablando. una corte, para eso lo tenemos estás cortes. presentando como alguien fuerte. Ha tenido muchos enfrentamientos. Incluso golpeó a su esposa, quien tenía tanto miedo de hablar. Este individuo no es un tipo ejemplar de Maryland. No estoy diciendo que sea un esposo ejemplar. Esto más bien se trata del Estado de Derecho. La orden de la Corte Suprema Él se entró mantiene. en nuestro país. Puede traerlo de vuelta. Hay un teléfono en ese escritorio. Podría hacerlo. Puede tomarlo y, con el poder de la presidencia, llamar al presidente de El Salvador. Ilegalmente. Y traerlo de Y vuelta si fuera ahora el mismo. caballero que dices que es, lo haría. Pero Para es la facilitar corte la que eso, decide. no soy yo quien toma esta decisión. Tenemos abogados que no quieren Que es hacer lo esto. legal. No, Güey, no. que es lo justo. Yo sigo la ley. ¿Quieres que siga la ley? Si yo fuera el presidente que quiere hacer cualquier cosa, probablemente lo mantendría donde está. Pero es la ley. Mira, no es así. Escucha. No. Y dice Socorro Cuenca, ¿cuántos casos como el de Kilmar habrá? Que no sabemos, porque es un caso que se hizo popular, pero muchos más como ese. Bueno, hay muchísimo que hablar sobre ese tema, por supuesto, pero es que hablo de tantas cosas que vamos a movernos rápido porque luego es apenas el inicio de una serie de contradicciones hasta el punto en el que pierde el control. Luego pasa al tema de turismo Trump. El periodista le dice, pues, oiga, señor presidente, el turismo de los Estados Unidos está en ruinas. Tenemos un desplome en los viajes a los Estados Unidos. Nadie quiere visitar Estados Unidos. Canadá nos odia, Europa nos odia, Australia nos odia, América Latina, ni les cuento. Y Trump, pues responde que el turismo va muy bien, que está por los cielos, mejor que nunca. Díganme ustedes si es un presidente que está desconectado de la realidad. Dice, ya van a ver los números en 6 meses. Bueno, en este momento son terribles, peores que nunca. A menos que cambie de actitud mañana y podríamos ver una mejora en 6 meses, pero de lo contrario, mágicamente, ¿quién va a querer visitar Estados Unidos? ¿Para que te entamben nada más por diversión? Como si no estuvieran ya ahí las estadísticas oficiales. Como si los informes de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo de Estados Unidos, que ya están mostrando, y lo hemos dicho, una caída del 20% de viajeros internacionales, de algunos países como Canadá, hasta el 70% de cancelación de vuelos dirigidos hacia los Estados Unidos. Que muestran precisamente que, pues, a ver, por lo menos hablando de los canadienses, no quieren visitar ni de chiste a los Estados Unidos y vean en medio de todo esto que es lo que sale a decir Donald Trump, que totalmente desconectado de la realidad. Pero ahora usted es el presidente. Le pregunto, ¿la justificación para ir tras la gente que no le gusta? No, es la gente que creo que es deshonesta. No es que no conozca a la mayoría de ellos. Es gente que creo que está tan enfadada. Vamos a hacer... No es enfado. Son personas que creo que son muy deshonestas. No creo que sean dignos de ser capaces de tener información clasificada. Creo que eso está bien. Y Biden hizo eso con mucha de nuestra gente. Pero cuando lo miras, estas son personas que no creo que sean dignas. Esa es mi decisión. No es una cuestión de ira. Tengo entendido que habló con el nuevo primer ministro canadiense. ¿Y acaban de tener elecciones? Sí, usted fue un gran problema en ella. Y los canadienses, muchos de ellos, están muy enojados, furiosos por lo que dijo, que vamos a invadir Canadá, como el Estado 51 y muchos. De los viajes a los Estados Unidos de todo el mundo se han cancelado. No hay turismo. Ha habido daño a la reputación. Bueno, Bien. los precios han bajado, la gasolina ha bajado, la energía ha bajado, el turismo subirá con los números, el turismo está aumentando ahora, el turismo va bien, nos va bien, nos va bien. Espera ver los números, salen en aproximadamente dentro de 6 meses cuando veas los números. ¿Cree ¿Tú crees? usted, Todos. voy a preguntarle, ¿cree usted que la reputación de los Estados Unidos ha bajado bajo su presencia?
Sí, no, yo creo que ha subido mucho y creo que volvemos a ser un país respetado. Se reían de nosotros en todo el mundo. Teníamos un presidente que no podía subir ni bajar escaleras, que no podía cruzar el escenario sin caerse. Teníamos un presidente que era tremendamente incompetente. Tú lo sabías, yo lo sabía y todo el mundo lo sabía, pero ustedes no querían escribirlo porque son noticias falsas. ¿Noticias falsas? Informes falsos los que da Trump. Dice que todo va perfecto. Dice que la gasolina está más barata que nunca en Estados Unidos, que hacer la despensa es más barato que nunca en Estados Unidos, que todo está más barato que nunca en Estados Unidos, que la inflación está bajando, que la economía está subiendo y que el turismo en 6 meses viene en cifras rimbombantes. Este tipo gobierna Disneyland, no los Estados Unidos. Lo dice como si todo estuviera en el mejor momento, todos lo aman según él. Y lo peor, amigos, es que parece que lo cree. O al menos lo dice como si de veras lo creyera y quiere que los demás se lo crean. Él sabe que hay una crisis. Por eso, si vemos más adelante en la entrevista, él mismo dice pues que lo que está viviendo el pueblo estadounidense, la inflación, las tarifas, el desempleo en sectores industriales, que fue algo que firmaron cuando votaron por él. Él sabe que Estados Unidos está en llamas en estos momentos. ¿Saben cómo le dicen hoy a Trump ya? A partir de su declaración de antier, le dicen Donnie el dos muñecas. O sea, Donnie por Donald Trump. Donnie el dos muñecas. Porque salió a declarar que esta Navidad, cuando le dijeron que va a haber escasez, que no van a tener ni siquiera juguetes para Navidad suficientes porque pues casi todos los juguetes vienen de China o de países con los que Trump se ha peleado. Y le dijeron, ¿cómo piensa usted arreglar esos problemas del desabasto en productos de la canasta básica, en artículos de higiene personal, en la energía, hasta en los juguetes? Y se agarra del último de los juguetes y dice, bueno, es que ¿para qué quieren 30 juguetes? Con 2 en Navidad está bien. Y ya le dicen Donnie el dos juguetes. Y ahora sale Trump y dice, literalmente, esto fue lo que prometí. La gente votó por sufrir. ¿En serio? ¿Eso fue lo que prometió? ¿Ustedes creen que alguien va a votar por eso? Lo dice con orgullo. Porque dice que la gente está dispuesta a sufrir en Estados Unidos. Porque es un mal necesario. Como si empobrecer a la clase media fuera una medalla que se cuelga con orgullo, ¿no? Como si la destrucción de la cadena de suministros pues fuera una estrategia brillante. Y luego le preguntan pues por las pequeñas empresas. Las empresas que no pueden aguantar tanto como Walmart o como Home Depot o como Target. Empresas que tienen este problema de las tarifas del 145%, sobre todo los insumos chinos, y son negocios estadounidenses que vendían cosas chinas. Como todos. Incluso las grandes marcas de lujo, muchas de esas vienen de China. Además le ponen una etiqueta y te lo venden al 1000% más de lo que les costó. Todos esos pequeños negocios que ya están cerrando también, que están quebrando, porque ya no pueden importar componentes de China ni productos. Y Trump responde pues que Apple está invirtiendo $500 mil millones. Sí, pero yo no soy Apple. Y el dueño del pequeño negocio o comercio tampoco. Y no te vas a agarrar un iPhone a mordidas en la mañana para desayunar. Dice que las grandes empresas están felices. No tienen ni 2 semanas que los 3 CEOs más importantes del minoristas estadounidenses fueron a discutir en la Casa Blanca. Los CEOs de Walmart, Target y Home Depot. Porque están infelices. Hasta el mismo Elon Musk están perdiendo miles de millones de dólares. Lo que hay, amigos, es una realidad muy diferente, muy desconectada de lo que dice Trump. Vean esto. ¿Son esos los aranceles? ¿Aún tenemos aranceles del 145% sobre China? El tesorero dijo que prácticamente tenemos un embargo sobre China. Mira, intentas decir algo. ¿En qué te conviertes? No tiene sentido. Sabes de negocios. No quiero preguntarte, quiero preguntarte. También entiendo de negocios. Así que, con el 145% de aranceles a China, básicamente es un embargo. Se lo merece. Los precios Linux, aumentarán. Desde la ropa lo merece. hasta la construcción de la casa. Uno no sabe si China es matemáticas o no. Electrónica. China Eso es probablemente absorberá esos aranceles, pero a 145 básicamente no puede hacer muchos negocios con Estados Unidos y nos estaban engañando año tras año, haciéndose un montón de dinero a nuestra costa. Éramos víctimas de una estafa sin precedentes, igual que otros países, incluido aquellos de la Unión Europea. Todo el mundo nos estafaba sin piedad.
Todo el mundo los estafaba sin piedad. Pobrecitos, todo el mundo abusaba de ellos. Deberían de hacer un teletón para que todos les donemos dinero, porque puta, cómo hemos abusado de los buena gente. Pues ya llévate lo que dejaste de México que no te alcanzaste a robar para que te cobres. Pero todo mundo, China abusaba de ellos, Europa se hizo para joderlos, Canadá no debería de existir, Panamá debe de darle el canal de Panamá a Estados Unidos. Todo mundo abusa. Es un tipo que está desconectado de la realidad. Cuando este periodista Morán le pregunta, y que también es otra cosa que se voló la barda de veras, si está usando al Departamento de Justicia para perseguir a la gente que no le cae bien, y que sale Trump y responde que no es por odio, que es porque no son dignos de manejar información sensible, que él decide quién merece y quién no. Cuando vieron ustedes en el principio del clip anterior, ¿no? Eso es exactamente, amigos, lo que haría un dictador. Ya no hay mucha diferencia en estos momentos sobre lo que se ha acusado, por ejemplo, a China. Su coraje con China es que China ha hecho mucho dinero, pero no se lo han robado. China ha hecho mucho dinero de venderle a Estados Unidos. Y Estados Unidos nunca ha comprado por obligación. Compran porque hacen negocio. Compran porque este control de ventilador van y lo compran en $1 en China y aquí nos lo revenden en 10. Y China ese control de $1 le gana casi 80 centavos. Esa es la realidad. Pero ellos también ganan muchísimo dinero. Que tienen una pésima distribución de la riqueza, eso es otra cosa. Y ahora, en el otro tema, antes de que se refiera a China, básicamente lo que Trump está diciendo es que está usando pues el poder de la presidencia de los Estados Unidos para aplastar a los que piensan diferente de él. Eso es un dictador. Eso, amigos, es persecución selectiva. Y después, porque es una entrevista que duró casi 1 hora, cuando se le pregunta si va a garantizar audiencias a las personas que pretende deportar o si las va a correr como Kilmar Abrego acusándolos de todo, aunque no sean culpables de nada, pues él dice que no es posible, que 21 millones de audiencia tomarían demasiado tiempo, entonces mejor los va a correr a todos y los va a acusar de ser miembros del Tren de Aragua o la Mara Salvatrucha. Así, sin proceso, sin defensa, sin derecho a nada. Para él todos los inmigrantes son criminales, aunque la ley diga lo contrario. Aunque eso, por supuesto, viole tratados de derechos humanos, que si esto estuviera pasando en América Latina estarían diciendo que somos unos dictadores. No, él sí puede. Aunque el mismo sistema judicial de los Estados Unidos se lo prohíba. Trump no quiere juicios, quiere expulsiones inmediatas. Como si los inmigrantes fuéramos basura, que solamente puedes recoger y votar, y que estamos sacando adelante su economía. También eso lo hemos platicado mucho, y cuando se le confronta, por cierto, con el fracaso de todas sus promesas de estos últimos 100 días, pero muy en específico, le pregunta a este periodista sobre el tema de, bueno, oiga, usted dijo que iba a reducir el gasto federal en 2 billones, pues dice que eso ya no es importante, que ahora son 150,000 millones, fíjense, que hay fraude, que se están revisando cosas, pero no muestra un solo informe, no hay pruebas, no hay recortes confirmados. Y mientras tanto, pues el déficit que sigue subiendo y subiendo y subiendo, que según la propia Oficina de Presupuesto del Congreso, durante su mandato ya está confirmado que se sumaron más de 7.8 billones de déficit total, pero él dice que lo está reduciendo cuando la deuda de los Estados Unidos está creciendo a pasos agigantados, ahora con Trump. Y cierra, amigos, con una confesión brutal. Dice que los bufetes de abogados más poderosos de los Estados Unidos ya le confirmaron contratos millonarios sin leerlos. Y se los firmó, que tenían miedo de él, que no querían quedarse fuera del juego y que por eso le pagaron. Y lo dice como si fuera una hazaña, como si extorsionar a una firma legal fuera una victoria política. Y quedó todo grabado, ¿eh? Lo dijo en vivo, sin pena, hasta lo dijo con cierta satisfacción. Lo más inquietante, amigos, es cómo termina. Dice que ganó todos los estados, que ganó el voto popular, que fue el presidente más votado. Eso es falso. Pero lo dice como si fuera real.
Y millones de personas lo van a repetir, sobre todo los que no les gusta leer. Y ahí es, amigos, donde está el verdadero peligro. En los millones de seguidores que tiene Trump que no leen. Que son buenos para el odio. Basado en nada. No en datos, no en cifras, no en fuentes. Y bueno, pues ahora Trump ya está fuera de sí. Ya dejó claro en esta última entrevista, que repito, es una de las peores o la peor que ha dado, que él no va a gobernar con las instituciones, que él va a imponer su autoridad. La ley es él, el Estado es él. Aunque contradiga a todos y a la misma Constitución de los Estados Unidos. Pues miren, era cuestión de tiempo para que Trump abriera la boca y se le saliera a aceptar la verdad, a aceptar pues su desastre. Y vaya con qué nivel de cinismo lo hace, ¿eh? Lo está diciendo, se lo está diciendo a los estadounidenses y como va, que se preparen para pagar más, que todo va a ser más caro, que el desastre apenas comienza y que esto se va a poner mucho peor. Que ni se quejen ya cuando vean no solamente que hay escasez, sino que ahora les alcanza para menos y ya no pueden comprar más. Se los dijo sin anestesia. Como si no fuera, por cierto, él el responsable directo de todo este desastre. Vaya cinismo. Literalmente su mensaje, muy breve pero impactante, ¿eh? Uno tiene que volver a repetir estas palabras que ahora les voy a volver a poner, que ahora lo tradujimos ya al español, porque dice Trump, ni modo. Les va a tocar bailar con la más fea, decimos en México. Van a pagar más, por menos. Y lo dice con una tranquilidad, como quien no fuera responsable del problema. Un tipo, amigos, que jamás ha hecho fila en un supermercado. Un tipo que nunca ha tenido que elegir entre pagar la renta o llenar el refrigerador. Ese es el nivel del cinismo de alguien que no sabe lo que es una carencia. Y no fue un desliz, lo dijo sabiendo exactamente lo que significa. Lo dijo después de semanas, o mejor dicho, de meses de que nosotros hemos estado ya hablando de esto, del desastre de sus nuevas tarifas. Vean, es un video de segundos, pero vaya amigos que es impactante el cinismo que puede caber en 5 segundos. Alguien dijo, oh, los estantes van a estar abiertos. Bueno, tal vez los niños tendrán 2 muñecos en lugar de 30 muñecos. Y tal vez los 2 muñecos costarán un par de dólares más de lo normal. ¿Se acuerdan que se los había yo dicho ayer que les íbamos a pasar este video al español? Porque muchos dicen que no es cierto, que Trump no dijo eso. También pueden ustedes escuchar el video original en inglés. Es más, no dura. Alguien dijo, oh, los estantes van a estar abiertos. Bueno, tal vez los niños tendrán 2 muñecos en lugar de 30 muñecos. Y tal vez los 2 muñecos costarán un par de dólares más de lo normal. Ahora, esto ya comenzó. Este desastre ya está. Este verano, Trump desbarata a los Estados Unidos. Por cierto, les tengo que mostrar unas notas. Vaya notas las de hoy. Miren, muy en concreto les quiero... Ahí vamos a verlas todas, pero... vean esto, amigos. Los fuegos artificiales para el 4 de julio, el festejo más grande de los Estados Unidos. El Día de la Independencia, el 4 de julio, se está quedando sin fuegos artificiales porque vienen de China. El Día de la Liberación está arruinando el Día de la Independencia. Vaya karma. Los juguetes, los electrónicos, la ropa, los utensilios escolares, todo se está volviendo más caro. ¿O no va a llegar? Y todo esto porque Trump decidió jugar a las tarifas. Sobre todo con el tema de China, de este 145% de que, upsi, pues ¿saben qué? Los fuegos artificiales para el 4 de julio venían de China. Y no van a festejar nada en los cielos del 4 de julio de los Estados Unidos. En muchos lugares por esto. Porque hay pocos y los pocos que hay son carísimos. Brillante idea, Trump. Lo absurdo, pues, es
que sigue Trump insistiendo con la narrativa de que protege al trabajador estadounidense y que es el presidente de Main Street y no de Wall Street, o sea, el presidente de la calle y no el presidente de Wall Street. ¡Qué cinismo! Lo que está provocando es una tormenta perfecta de inflación. Ahí tienen ustedes las notas de escasez, de colapso, de cadenas de suministro, de desempleo. El Financial Times acaba también de describir a todo esto como una bomba autoinfligida, porque eso es lo que es. Es un sabotaje económico disfrazado de estrategia. El último reporte del Producto Interno Bruto, ahí lo van a ver ustedes en algunas de las notas, también fue negativo. Ahí lo tienen precisamente, miren. La economía de los Estados Unidos se contrae un 0.3% en el primer trimestre. Ahorita al corte de abril. En medio de la incertidumbre por los aranceles de Trump, los mercados de valores cayeron este miércoles tras el reporte del Departamento de Comercio sobre la contracción del Producto Interno Bruto. Ahí lo tienen. Y bueno, muchas de estas importaciones ya están cobrando la factura. ¿Por qué? Pues porque ya no hay cómo pagar lo que viene después. La mercancía que está atrapada en estas warehouses, en estos almacenes donde los productos esperan antes de entrar, pues oficialmente a las tiendas, están en pausa. Porque ahora cuestan demasiado. Ya no es rentable vender algo así. Imagínense, sobre todo los pequeños empresarios en Estados Unidos que pidieron $100,000 en mercancía para resurtir sus tienditas y ahora este verano pues ya no pueden sobrevivir con sus negocios. Porque con estas nuevas tarifas, pues ese inventario ya no les va a costar $100,000, ahora les va a costar $245,000. Hagan la matemática, aplíquenle 145% de arancel a $100,000 de mercancía por una pequeña tiendita de Estados Unidos, $245,000. ¿Cómo van a comprar eso? Y entonces, ¿qué hacen? Lo cancelan, lo devuelven, lo abandonan, bajan la cortina y cierran el negocio y quiebran. Porque no pueden asumir ese golpe. Y como eso, amigos, hay cientos de negocios en estos momentos que están haciendo exactamente lo mismo, rompiendo contratos, devolviendo contenedores, dinero, quedándose sin inventario. Esta nota que está saliendo en muchos medios, en NBC, pero también la trae Político, que es un medio estadounidense, en donde ya está acusando que ya ni fuegos artificiales para el 4 de julio. Ya fueron cancelados por muchos mayoristas. Ahí están las fuentes. Para que no venga aquí alguien así, no es cierto, yo vengo de la esquina y ahí había un cohete. A ver, ahí están las fuentes. ¿De dónde? Fuentes periodistas de periodismo independiente y serio que se dedica a investigar. No ir a la tienda de la esquina a ver si hay cohetes. Bueno, porque es diferente. Si ese cohete te lo llegas a encontrar, si te encuentras un fuego artificial, que antes te costaba $10, pues ahora te va a costar $24.50. Y muchas tiendas no lo están resurtiendo. Ya no se trata, amigos, de solo productos esenciales. Ya estamos hablando hasta de símbolos patrios de los Estados Unidos que se están cayendo bajo las ruedas de la guerra comercial de Trump. Es delirante. Y lo más grave, pues es que no van a cancelar. Fíjense lo que son las cosas. No van a poder celebrar el 4 de julio, pero ¿saben qué, mis queridos magas? Siempre hay dentro de su corazoncito espacio para celebrar el día de la liberación de las tarifas de Trump. No va a haber fuegos artificiales, pero cierren sus ojitos, junten sus manitas e imagínense que el cielo brilla. Porque cuando despierten, no va a haber nada brillando ahí. Todas estas cancelaciones que se están reportando de productos que vienen de China, que ya hay proveedores que dijeron, pues no vamos a fabricar nada para el aniversario de... Por cierto, es un aniversario muy importante. Ahora que me acuerdo, se celebran 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Vaya manera de aguarle el cumpleaños a los Estados Unidos. Amigos, es como si la abuela cumple 100 años y no tienes dinero para comprar velas para el pastel. Ni pastel. O sea, Trump no solo está destruyendo el presente, está bombardeando el futuro. Vaya, esta nota que ven ustedes aquí, el New York Post
Este medio, amigos, porque luego me dicen, este medio es woke. El New York Post es más trumpista que Donald Trump. Es uno de los periódicos más magas que tienen los Estados Unidos. Y vean ustedes lo que hace. Le dedica una portada que dice Scum on the Barbie. Scheme on the Barbie. Y eso es porque incluso los tratos ya se dieron cuenta, hasta los medios chayoteros, pues que metió la pata hasta el fondo. Están reconociendo con todo y la lealtad que le tenían a Donald Trump, que el mismo Trump, por cierto, sale a anunciar abiertamente que sus tarifas van a causar escasez, dolor, sobreprecio. Que nadie me diga, no es cierto, no hay nada caro. A ver, ahí se los dice el patrón para los que creen que este es su patrón. Alguien dijo, oh, los estantes van a estar abiertos. Bueno, tal vez los niños tendrán 2 muñecos en lugar de 30 muñecos. Y tal vez los 2 muñecos costarán un par de dólares más de lo normal. Hasta él lo acepta. Tal vez los estantes estén vacíos. Ah, bueno, sí. Y tal vez en lugar de 30 te alcance para 2. Y esos 2 van a ser más caros. Como quien se entera que su pedido se perdió, ¿no? Sin importancia. ¿Con qué frialdad lo dice? El problema no es que en lugar de 30 muñecas nada más tengas 2. Lo mismo pasa con todo, no nada más con las Barbies. En lugar de 30 huevos, pues te va a alcanzar para 2. En lugar de 2 botes de leche, para 1. En lugar de 4 galones de leche, para 1. Y así, hagan sus cuentas. Va a platicarnos el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sobre una inversión. Están aquí Willem Wigen, director ejecutivo de cadena de suministro y operaciones de Unilever Global, y Mildred Villegas, directora general de Unilever de México, que van a anunciar una inversión muy importante para nuestro país. Adelante, Marcelo. Con su permiso, Presidenta. Bueno, muy buenos días. Brevemente me refiero primero a la inversión, que ahora tú vas a explicarla. Es importante el ubicar que estos anuncios de inversión se están dando en medio de un mundo con la incertidumbre que tenemos el día de hoy. Tiene un valor adicional el que las empresas estén decidiendo invertir en México. Significa que están viendo que el futuro de México va a ser positivo y promisorio. Si no, pues no lo harían. Ya lo dirán ellos mismos. Es una inversión por 30,000 millones de pesos. Unilever, que es una empresa que ha tenido presencia en México muchos años, y lo van a hacer en varios estados de la República. Esto coincide con los objetivos que nos hemos planteado en el Plan México. Por eso me pidió la presidenta que los invitáramos el día de hoy. Se van a adicionar empleos también, nos lo van a comentar ahora, nuevos empleos, nuevas inversiones, y respaldan pues el Plan México y lo que se ha propuesto para que nuestro país siga adelante. Había quienes esperaban que hoy estuviéramos en otro escenario, ¿verdad? Que estuviéramos en otro escenario, es decir, que estuviéramos en un escenario negativo, pero no. Ahí tienen ustedes la inversión que hoy se va a anunciar y pronto habrá otras adicionales. Respecto a las autopartes, yo diría que ha sido una de las principales preocupaciones de la presidenta Sheinbaum que a las autopartes de México se les dé el trato previsto en nuestro tratado con los Estados Unidos y Canadá. Quiere decir que no se les impongan tarifas, aranceles, y que podamos seguir exportando. Es una industria muy grande en nuestro país, es donde tenemos el mayor contenido nacional. Entonces, pienso que es un avance importante en nuestro país, el que, como ya se comentó por parte de la presidenta, el día de ayer se publicaron instrucciones a las autoridades aduanales de Estados Unidos y ahí se referencia, se ratifica, se hace explícito, se subraya que las autopartes de México, también lo serán para Canadá, tienen el trato de nuestro tratado y por lo tanto no pagan aranceles, van a ser consideradas como parte de, como si fueran también de Estados Unidos, para los descuentos que la industria automotriz va a aplicar o compensaciones que va a aplicar en las próximas semanas. En esencia es lo que quiere decir lo que ayer vimos. Me parece una buena noticia, desde luego, para nuestro país y otro avance. Ahí vamos avanzando. Muchas gracias, Presidenta.
Pues ahí lo tienen ustedes. Acaba de pasar hace unas horas. En la mañanera se anunciaba precisamente esto. Por supuesto, es una victoria más. Una más para México sobre Trump. Hay que decirlo como es, ¿eh? Y no es cualquier victoria. Yo creo que sí vale la pena aquí hacer un paréntesis. Me regreso aquí a la cámara porque, a ver, no es cualquier cosa. Porque mientras Trump está amenazando con castigar a medio planeta con impuestos, con tarifas, otra vez México lo vuelve a lograr. Que sus autopartes pues queden completamente exentas de los aranceles de Trump. No es una cosa pequeña, ¿eh? Leí algunas notas hace rato ahí que decía que es una victoria pírrica, que no, a ver, son 70,000 millones de dólares y a ti te sobran, a mí no. A ver, 70,000 millones de dólares anuales que México le manda a Estados Unidos en autopartes. ¿Saben a cuánto equivale eso? A más de 95,000 millones de dólares canadienses, convertido aquí al dólar canadiense. Bueno, ese es el tamaño del golpe que hoy esquivamos. Hagan de cuenta que estamos en una pelea de box con Donald Trump y ¡fum! Nos hicimos para un lado. El tamaño de la victoria que acaba de conseguir hoy Claudia Sheinbaum, por supuesto, con su equipo, con el secretario Ebrard, pues no fue porque a Trump le diera lástima o puta, qué bien le caemos y mis hermanos mexicanos. No. Amigos, esto es porque Estados Unidos ya se dio cuenta de su realidad. Lo decíamos antier. No puede sobrevivir sin México. Justo que ayer a estas horas, por cierto, que estábamos analizando la mañanera de ayer y veíamos el golpazo a General Motors. General Motors, que acuérdense que acabamos de cerrar el mes de abril y ya que termina formalmente el mes de abril, se sueltan los datos de, bueno, a ver, las calificaciones, ¿no? Así como llegas a fin de clases. Bueno, mi boleta de calificaciones. Oye, 10 en matemáticas, reprobado en historia, 6 en geografía, así. Salen las calificaciones de Estados Unidos. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos reprobado. Sale el informe trimestral de General Motors. General Motors, acuérdense que es la que fabrica Chevrolet, GMC, Cadillac. Bueno, esa empresa que es uno de los emblemas de Estados Unidos, endeudado ya y con una pérdida de capitalización de mercado, se están yendo para abajo entre 4,000 y 5,000 millones de dólares. Y yo justo les decía ayer, ¿cuánto creen ustedes que puedan sobrevivir sin México? En ese problema se metieron precisamente por pelearse con la de la cocina. Porque todos esos carros se ensamblan o vienen armados con autopartes de México. Y la industria automotriz estadounidense, pues amigos, está profundamente integrada con México. Si le cortas ese flujo de autopartes mexicanas, pues paralizas. No nada más General Motors, también te pasas a traer entre las patas a Ford, a Stellantis, Jeep, todos esos carros. Se van para abajo. En serio, ni con todo el proteccionismo del mundo van a poder fabricar un solo carrito en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque les van a faltar los componentes hechos en México. Imagínense que le digan, bueno, mira, aquí está su carro, nada más que una cosita. Tenga usted cuidado porque no trae freno. Es que se lo hacían en México. Entonces trate de no irse muy rápido porque no hay cómo frenar. Bolsas de aire tampoco trae porque venían de México. Oiga, y los espejos retros, los retrovisores, también venían de México. Y las llantas también venían de México. Caramba, ahí cómprelas aparte. Pues no se puede. Frenos, transmisiones, a ver, todo el cableado, partes de motor, los pistones, cada automóvil armado en Detroit, pues lleva un ADN mexicano. Trump lo sabía, no puede decir que no lo sabía. Por eso la Casa Blanca tuvo que salir a echarse para atrás. No lo dijeron con bombo ni platillo, ¿verdad? Porque no hay nada que presumir. Aquí muchas fuentes. Digo, ya lo escucharon del secretario de Economía, pero por supuesto que también les pongo aquí fuentes adicionales para que ustedes verifiquen que lo que estamos diciendo tiene sustento, como siempre ahí las fuentes primarias. De que las autopartes que se hacen en México, pues ahora ya van a seguir entrando a Estados Unidos libres de aranceles, que Trump de nuevo se echa para atrás, que
reconoce que necesita México. Y no hay aumentos, no hay nuevos requisitos, no hay bloqueos. Pues volvemos a donde estábamos antes de que Trump empezara con todo esto, ¿no? A respetar los tratados que teníamos. Que ya se había estado haciendo por años. Y que bueno, pues nada más para tener una idea de por qué Trump lo hace, porque les digo, esto no es porque, puta, qué bien le caemos, no. Ya se estaba hablando de que cada coche estadounidense iba a costarle a cada ciudadano allá entre 8 y 14% más. Bajita la mano, ¿eh? Dicho por los mismos fabricantes, por la Asociación de Fabricantes de Vehículos de América del Norte. El propio Marcelo Ebrard también lo había explicado, si ustedes se acuerdan, había dicho pues, que esto era el avance de muchas pláticas con Washington, que hasta le hicieron, decían esta mañana hicieron un video, dijo Ebrard, por las instrucciones de la presidenta, que yo creo que estuvo muy bien, muy didáctico, que también lo compartimos a ustedes. Y yo ya me imagino a la presidenta diciendo, a ver, Marcelo, hazle un video a ese pendejo, por favor, porque no te va a entender. Explícale bien, es más, tráete unos Legos, uno verde, uno azul, uno rojo, otro amarillo, pégalos, quítale uno, dile, miren, no avanza, si le quita la rueda, el carro no avanza, si le quita este freno, van a chocar. Con peras y manzanas, por favor. Y dice Brad, hicimos un video, que qué bueno que lo hicimos, porque también lo llevamos a la Casa Blanca y le explicamos, señor presidente, usualmente, pues es lo que se acostumbra, ¿verdad? El carro suele llevar un volante. Y no se lo va a poder quitar. Pero también lleva un freno, porque usualmente pues se acostumbra, ¿no? También llevan bolsas de aire que están hechas en México. Muchos estadounidenses son alérgicos a la muerte, entonces pues no se los quite porque se va a meter usted en problema. Ya déjese en nosotros, ¿no? Y yo creo que Trump agarró la onda de que, caray, por supuesto, ¿no? Y Claudia Sheinbaum pues ahora está celebrando pues esto como lo que es. No nada más es un solo logro técnico. Es un cambio total, porque a diferencia de los gobiernos anteriores que pues vendían mano de obra barata desde el 94, y vamos a hablar también del sexenio. Regresa el salinato y el cedillato al ojo del huracán, ¿no? Y vuelve a salir el tema. Cuando sale el Tratado de Libre Comercio, pues prácticamente se anunciaba como momos y platillos, pero lo que nos vendían era nosotros, como mano de obra barata, para enriquecer a estas grandes transnacionales. Bueno, hoy el tema es diferente. Y además no se habla de mano de obra barata, no calificada. Estamos hablando de ingenieros, de técnicos mexicanos, de trabajadores altamente preparados que sostienen, por supuesto, la cadena productiva de Estados Unidos. Esa es la realidad. Y eso, amigos, es muy importante porque, fíjense, en el primer trimestre del 2025, y ojo con esto, porque es un dato muy impactante, pero antes déjenme leer un comentario que yo vi aquí y quiero darle las gracias a Ana Vieira, que dice, Víctor, buenas tardes, soy una ama de casa que, aunque no soy erudita, cuento con educación media y aún así, de verdad me gusta mucho escuchar temas políticos de México y el mundo se me hacía muy complicado, pero con su canal puedo comprender y aprender sobre estos temas. Le felicito por su canal y me declaro fiel seguidora suya. Muchísimas gracias, Ana, hasta la bella Ciudad de México, y un comercial muy importante porque, y mil disculpas, hace rato se me olvidó leer estos 4 superchats. Muchas gracias a Antonio Magaño, que hace rato nos decía lo bueno que está cumpliendo su palabra de hacer de México primer mundo. Él dijo, pero no dijo cómo. Bueno, realmente Donald Trump de alguna manera está llevándose toda la inversión a México porque está asustando a sus propios inversores. Gabino López dice, gracias por tu superchat, Gabino. Gracias a 1111 Mr. Palomino, porque hace rato nos mandaste este superchat donde dice, los gringos van a vivir como se vive en la mayoría de países, van a sentir cómo vivimos en nuestros países con carencias y necesidades. Con lo que decía Trump, ¿no? Que en lugar de 30 juguetes en Navidad, nomás van a tener 2 y más caros. G. Reyes dice, lo triste es que no lo pueden quitar. Y bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Regresemos al tema de México, que exportó casi $20 mil millones, fíjense, en autopartes. Datos oficiales, es más, aquí lo tengo, datos oficiales del primer trimestre ya que se cierra en el 2025. Es un numerazo, ¿eh?
Fíjense qué contraste que a México le da, como en la escuela le dan estrellita en la frente, ¿no? A ver, ahí está su premio. Usted, qué bárbaro, 20 mil millones de dólares exportó en autopartes. Y llega el niño Trump, usted reprobado, contracción de su Producto Interno Bruto. Ahí está la diferencia. Bueno, regresando al tema de las exportaciones que hace México, de ese dinero ya está confirmado que el 85% de todo lo que se exportó se fue a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Aparte de que es un buen número, imagínense ponerle un arancel a eso. Hubiera sido pues básicamente como pues cortarle la respiración pues al sector automotriz estadounidense. Estamos hablando de miles de empleos, de cientos de plantas, pues que se iban a quedar en problemas, de ciudades enteras en Estados Unidos que se dedican a esto, a la industria automotriz y que se iban a quedar desempleados. Las consecuencias de eso pues hubieran sido letales para la industria estadounidense. Lugares como, muy específicamente, no me van a dejar mentir mis amigos que me ven aquí desde Estados Unidos. A ver, ¿de qué la gira Kansas? ¿A qué se dedican en Michigan? ¿A qué se dedican en Ohio? En Carolina del Norte, que para acabarla de amolar son estados republicanos que votaron por Trump y son a los que más estaba arriesgando Trump con esta política. A ver, Sheinbaum sabía perfectamente. Es una señora que no solamente es muy inteligente, también estudió en los Estados Unidos. Y sabe de qué la giran en Kansas, en Michigan, en Ohio, en Carolina del Norte. Conoce. Y sabe que esos estados son republicanos y que iban a ser los primeros en irle a refrescar a sus ancestros a Donald Trump después de que se quedaran en la calle. Por eso el cálculo político no le salió a Trump. Porque en plena campaña, bueno, básicamente porque parece que ya se está cocinando una campaña de lo que viene a ser la reelección republicana, y ahora en esta plena campaña de Make America Great Again, pues le sube el precio a los coches, le sube el precio a la gasolina, a la industria automotriz. Pues eso no es una buena estrategia. Sobre todo cuando ya tenía a General Motors ayer diciéndole, señor presidente, de 4,000 a 5,000 millones de dólares que estamos perdiendo nada más en General Motors. Se iban a ir a la quiebra. Y ayer estábamos hablando de un Fobapro estadounidense precisamente. ¿Por qué? Porque incluso sale ayer un informe, fíjense nada más, de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, que advertía apenas ayer que si se hubieran impuesto estos aranceles a México del 25%, como lo quería Trump hacer a las autopartes mexicanas, pues hubiera sido un colapso en los precios en los Estados Unidos, se hubiera caído la producción estadounidense, se hubieran perdido millones de empleos, no miles, millones. No nada más en la industria manufacturera, empleos directos e indirectos. Es justo lo contrario a lo que él estaba vendiendo. Lo interesante, amigos, es que esta vez, pues de alguna forma México lo vuelve a dejar en ridículo con los números. Ya le había pasado a Trump con las anteriores amenazas, bueno, a que iba a poner sanciones, a que iba a poner tarifas, y siempre termina reculando. Y ahora, bueno, pues pasa lo mismo. Nada más que ahora, pues hemos visto cómo el resultado fue que Trump se tragó sus propias palabras, se traga su propio orgullo y sus propias amenazas, porque aunque lo nieguen, amigos, México ya no es el patio trasero de los Estados Unidos, ya no lo puede castigar cuando él quiera, ni como él quiera. Ya somos el primer socio comercial de los Estados Unidos. El año pasado desplazamos incluso a Canadá. Y bueno, pues aquí Canadá es el segundo mayor socio comercial de los Estados Unidos. México es el que más exporta y, por cierto, se está peleando con los dos. Y entonces el mensaje que se manda con esta exención arancelaria es, pues claro, ¿sabes qué? México es el único que te puede salvar de esta crisis. En medio del caos que tú tienes, Estados Unidos peleándote con China, tu única salvación es México. ¿Se acuerdan que lo hablábamos ayer? En un momento donde China y Estados Unidos están en una guerra carnicera. Y al mismo tiempo se le suma Europa. Europa que tiene un problema de inflación energética. Europa que también está peleada con Estados Unidos y que está coqueteando también con México para fortalecer lazos y un acuerdo comercial. Y bueno, pues América Latina que está cambiando. Y un México que ahora, lo decía Ebrard, ¿no? Aparece como una opción segura. Por cierto, prueba de ello, y no lo dijo Ebrard así,
ya no quise extender mucho el intro con esta intervención de Unilever, pero esto es muy interesante porque Unilever acaba de anunciar esta mañana que se va a México con una inversión de 30,000 millones de pesos en una nueva planta en Nuevo León. A ver, amigos, para las pulgas de Donald Trump. Del Donald Trump que dice que se iba a llevar toda la inversión a Estados Unidos y no. Justo en el momento en que Trump amenaza a las empresas con tarifas para los que no se vayan a Estados Unidos, y Unilever dice, me voy a México. Me voy a México, pero además no solamente llega a Nuevo León con 30,000 millones de pesos en estos momentos, sino que genera 1,200 empleos directos que no van a ser estadounidenses, van a ser mexicanos. Fíjense nada más. Y eso pasa justamente cuando está la crisis con Estados Unidos, cuando están las amenazas. Y las empresas, pues lo que buscan en estos tiempos no es alguien que los amenace, no funciona así la economía. Lo que buscan es la libertad para hacer negocios y ese ambiente de prosperidad en sus inversiones se los está dando México, no Estados Unidos. No con la política arancelaria de Donald Trump. Y a China, por cierto, le acaban también de declarar un paquete de tarifas por más de 30,000 millones de dólares en productos de tecnología, también en energía verde, en metales raros. Europa, por su parte, fíjense, está negociando ya pues a marchas forzadas porque tienen problemas. Sus exportaciones agrícolas pues también están siendo castigadas. Aquí en Canadá está el mismo problema. Hay conversaciones muy, muy delicadas sobre la industria maderera porque Canadá tiene mucha madera. Y en estos momentos se está viendo cómo redirigir esas exportaciones que antes iban a Estados Unidos para mandarlas a Europa y a otras partes del mundo. Y entonces aquí es cuando sale de nuevo México, que con esta señal de poder, sale Sheinbaum, sale Ebrard, a decir, bueno, pues que es un logro más. De una forma muy cuidadosa. Tampoco dicen, bueno, pues, y ya lo sabemos, Trump es impredecible, pero eso no le quita el peso al logro de hoy, porque sobre todo en medio de estas guerras comerciales, evitar un golpe tan importante, amigos, pues a lo mejor no es ganar la guerra, pero sí otra batalla más contra los Estados Unidos, otra batalla más contra Donald Trump, que fracasó. Wisconsin, Michigan, Pensilvania, todos los que se estaban viendo afectados por esta guerra comercial hoy también tienen un respiro porque saben que lo único que podía mantener a flote sus economías era México. La cadena de producción que viene desde México. Y ahora, pues no pueden darse el lujo de volver a equivocarse. Por eso Trump no tuvo más que recular otra vez. Tragarse su orgullo, tragarse sus palabras, mientras nosotros pues seguimos aquí, por supuesto, festejando. Porque pues no es para menos lo que pasa hoy, precisamente, un Trump vencido y por otro lado, un México ganador que protegió a su industria, que protegió a sus empleos, que también protegimos nuestra posición geopolítica. ¿Cómo? A ver, muy sencillo, con estrategia, sin pelearnos, sin gritos. Pero fíjense que además de esto, en la mañanera se volvió a hablar de un tema que es poner el dedo en la llaga de una forma bien incómoda para un grupo que pensaba que ya se había librado de la justicia, un grupo criminal que con total impunidad hicieron las peores masacres, extorsiones, robos al país, saqueo de México, y que hoy llegan con un cinismo tan grande que llegan escribiendo un libro sobre democracia y entonces se abre la caja de Pandora y hablo de Ernesto Zedillo, un criminal prófugo que sentía que se podía escapar de la justicia y hoy la justicia lo tiene otra vez entre dientes. Vean nada más esto que se presentó esta mañana. Bueno, yo les prometí un documento, el cierre del tema del sexenio del 94 al 2000. Ya hoy cerramos eso. Viene un documental sobre ese periodo, un pequeño documento porque es de 5 minutos. Después 2 o 3 preguntas más y luego vamos a Suave Patria. El sexenio del presidente Ernesto Zedillo lo marcó la crisis económica, la devaluación del peso y el rescate bancario que benefició a una cúpula empresarial a cambio de sumir a millones de mexicanas y mexicanos en la pobreza.
pero también fue sello del gobierno de Zedillo la represión contra la población. Movimientos sociales, liderazgos de izquierda, grupos insurgentes y civiles y cualquiera que se opusiera a las políticas de su administración. Con Ernesto Zedillo como presidente, ocurrieron en México represiones que generaron escándalos internacionales. El 28 de diciembre de 1995, en la masacre de Aguas Blancas, 17 miembros de la organización campesina de la Sierra del Sur fueron asesinados a tiros y otros 23 heridos por judiciales y policías, cuando se dirigían a protestar por la desaparición de uno de sus compañeros. Un acto atroz que el resto de los integrantes de la organización aseguran fue planeado con la participación de diversos secretarios y funcionarios del estado de Guerrero por órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer. El gobierno estatal intentó acusar a los campesinos de agredir a la policía para justificar lo ocurrido, pero la evidencia desmintió esta versión y 3 meses más tarde, el gobernador Figueroa Alcocer se retiró del cargo, con licencia indefinida y manteniendo su fuero. A pesar de las violaciones graves a los derechos humanos que fueron documentadas, los presuntos responsables continúan gozando de impunidad. La política represiva de Zedillo contó con el apoyo del PAN. El titular de la Procuraduría General de la República fue Antonio Lozano Gracia, pieza clave del grupo de Diego Fernández de Ceballos. Fue resultado de un pacto no escrito. El jefe Diego desapareció en la campaña de 1994 para facilitar la victoria de Ernesto Zedillo, a cambio de posiciones en el gabinete. Esta represión estuvo lejos de ser la única durante el mandato zedillista. 2 años más tarde, en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenaló, en la región de los Altos de Chiapas, en el contexto del levantamiento zapatista, en el que las desapariciones y homicidios eran la norma, el 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar disparó armas de uso exclusivo del ejército contra la organización indígena Las Abejas, mientras el grupo de indígenas tzotziles se encontraba orando en una ermita. La masacre se prolongó por más de 8 horas y dejó 45 muertos, entre estos mujeres embarazadas, niñas y niños, así como 26 heridos graves y víctimas que murieron por heridas con armas punzocortantes o disparos recibidos por la espalda. De nuevo, la administración de Zedillo, a través de su secretario de Gobernación, Emilio Schweifet, intentó deslindar al gobierno federal de su responsabilidad en la matanza, algo que fue desmentido, ya que, como el mismo Schweifet admitió, tuvo conocimiento meses antes del ambiente de violencia en contra de la comunidad de la región. Una omisión que le costó el cargo a Emilio Schweifet. La reparación o reconocimiento de la responsabilidad del gobierno en estos hechos no fue dada por Zedillo, sino hasta 2020, 23 años después de la masacre. En los años siguientes, los ataques en zonas predominantemente indígenas continuaron. La madrugada del 7 de junio de 1998, en el municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, 10 miembros de la comunidad indígena y un estudiante fueron asesinados por elementos del ejército mexicano en una escuela en la comunidad de El Charco, a donde acudieron para participar en una consulta popular. No estaban armados. Luego de ser rodeados, la balacera se prolongó durante 6 horas. Algunas víctimas recibieron el tiro de gracia y por varios días, más de 3,000 indígenas mixtecos quedaron bajo cerco militar. Otro episodio de la guerra de Zedillo contra la población indígena que buscaba su autonomía ocurrió a pocos kilómetros de Acteal, el 10 de junio de 1998, en el municipio de El Bosque, en Chiapas. Más de 1,000 elementos del ejército y de las diversas fuerzas policíacas, acompañados por helicópteros y vehículos artillados, se adentraron y atacaron de madrugada a 3 comunidades, dejando un saldo de 8 pobladores muertos, 53 detenidos y decenas de casas saqueadas. El gobierno argumentó que el operativo fue legal, sin embargo la evidencia apuntó a que la matanza fue una ruptura más del compromiso gubernamental y optar por el uso de la fuerza en lugar del diálogo con la población. El Barzón surgió en 1993 como un movimiento social de agricultores endeudados con los bancos ante las altas tasas de interés y la apertura de las importaciones por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Inconformidades que con el lema "Debo no niego, pago lo justo" estallaron en fuertes movilizaciones en distintos estados del país, a las que se sumó parte de la clase media afectada por la crisis económica. En la guerra social entre los deudores y la banca, Zedillo tomó el lado de los banqueros, reprimiendo las manifestaciones y promoviendo la ley Zedillo en contra de los deudores para proteger a los bancos y acreedores. La violencia dictada desde el Estado marcó los sexenios de Zedillo y su antecesor Carlos Salinas, pues entre 1988 y 1997 se produjo una persecución sistemática de la oposición y de miembros de partidos como el PRD, que provocó la muerte de más de 600,000. Bueno, yo les prometí un documento, el cierre del tema. Pues sí, me consta. ¿Y saben por qué me consta? Bueno, además porque recuerdo muy bien esas notas. Cuando, y algo muy curioso, cuando estaba cursando la maestría en Derechos Humanos, se los juro, la mitad de los casos de estudio eran del sexenio de Zedillo. Muchos de estos, por ejemplo, Alba hizo un video buenísimo también del caso de Acteal, tiene un par de años. Sumamente triste, sumamente lamentable. Muchos de los casos de estudio que llegaron a la Corte Internacional de Derechos Humanos fueron del sexenio de Zedillo. Es un criminal, es un pillo. Es un presidente, amigos, que está acusado pues de encubrir las peores masacres. Es un pillo que convirtió la deuda privada en deuda pública. Tan innombrable como Carlos Salinas de Gortari. Por lo menos, podríamos decir que Carlos Salinas de Gortari era perverso. Zedillo seguía instrucciones que muchas veces seguramente ni sabía. Y yo no sé qué es peor, si ser el malo o ser el cómplice. Pero Zedillo fue el mismo que aplastó movimientos indígenas y ahora, por cierto, acaba de sacar un libro y no me lo van a creer, pero en el libro se atreve a decir, en el libro y en una revista muy elitista de México, que México vive bajo una tiranía sucia. ¿Vieron ustedes lo que acabamos de recordar? Ese tipo está hablando de tiranía. El tipo que prácticamente desarrolló la mitad de los casos de estudio que se estudiaron en la Corte Internacional de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos, sobre todo de grupos indígenas. Es increíble, amigos. No tiene calidad moral para hablar de democracia. Y eso que vieron ustedes ahí fue un resumen. Porque lo que no dijo Zedillo en este artículo que se llama Letras Libres, que si no lo han leído no se pierden de mucho, se publicó apenas hace unas semanas, y sale a decir Zedillo, la verdad que por pura curiosidad le di una ojeada, indigna leerlo porque dices, bueno, ¿qué tipo tan cínico hay que ser para escribir esto después de haber sido uno de los peores presidentes que ha tenido México, después de Díaz Ordaz y Carlos Salinas? Y no dice Zedillo que durante su gobierno se cometieron crímenes tan horribles, amigos, que hoy siguen impunes. El mismo que ahora acusa a Claudia Sheinbaum de ser autoritaria fue quien permitió por omisión o por complicidad la masacre de Aguas Blancas de 1995, por ciento. Y todos los que les comento, se me van de pasar muchos más. Pero prácticamente la mitad del sexenio de Zedillo se estudia en cualquier maestría de derechos humanos. La masacre de Aguas Blancas de 1995, donde me parece que 18 campesinos asesinados a tiros por la Policía Estatal de Guerrero. Ahí lo vieron ustedes en el clip. No lo digo yo, hasta la misma CNDH. Les digo, y fíjense que, para que vean que no reprobé el examen, es la recomendación 3496. Me acuerdo perfecto. Impune bajo el sexenio de Zedillo, asesinando indígenas, en un operativo con policías pues escondidos detrás de los matorrales y con cámaras que luego intentaron ocultar que fue parte de una represión brutal del gobierno de México para desaparecer a todos los opositores o a todos los que protestaban.
Zedillo, a ver cómo llega al poder Zedillo, con fraude, en medio de un terrible caos económico, después de que asesinaran a Luis Donaldo Colosio. En el 94 llega con impunidad, con fraude, con baños de sangre, y en lugar de proteger al pueblo, rescató a los banqueros. Fue lo primero que hizo. Apenas se sienta en la silla y llega al FOBAPROA. Ya lo platicábamos precisamente ayer, que sale el video del FOBAPROA, ¿no? Primero se lanza como, no, es que vamos a salvar a los ahorradores. ¿Ahorradores? Entonces no hubiera salido el Barzón. No, eso fue para salvar a los multimillonarios y hacer nuevos ricos. Y un fraude legalizado, amigos, que es el más grande de la historia moderna de México. Hablamos de y lo decíamos ayer, más de 552 mil millones de pesos en deuda privada que se lo gastaron un par de pillos de un pequeño círculo del PRI y de esa élite, en donde está Carlos, por supuesto hablado por Carlos Salinas de Gortari, pero que también está Ricardo Salinas Pliego y muchos otros pillos más. Y todos los mexicanos tuvimos que absorber esa deuda de unos cuantos como deuda pública, que hasta hoy seguimos pagando. Fíjense en esa nota, por cierto. No sé si lo sabían, pero nos acabamos de volver a endeudar en México para seguir pagando las tonterías de Zedillo. Hoy el monto que se debe del FOBAPROA, ya con todo intereses, es más de $1 billón de pesos. Todo eso aprobado precisamente en el sexenio de Zedillo, de Ernesto Zedillo. Mientras millones de mexicanos, lo platicábamos ayer, en la ruina. Mientras todos sufríamos, muchos perdían sus casas, sus carros. El que tenía un dinerito en el banco, olvídate, se esfumó. Oye, mi dinero, es que yo lo tenía aquí, no hay nada. Nada. Pero el rescate bancario, no. El rescate de los banqueros, no de los que tenían su dinero ahí. Porque muchos lo perdieron todo. Y eso sí, los empresarios rescatados eran los mismos que financiaban las campañas del PRI. ¿Y qué pasó cuando la gente empezó a reorganizarse para protestar, para decir, oye, esto es un robo? Los mataron a balazos. No pudimos pasar las escenas, pero abrieron zanjas. Eso parecía Yemen. Y no me refiero al montaje de latinos, ya lo vieron, por cierto. Terrible, diciendo que era una masacre en Sinaloa y eran imágenes de Yemen. ¿Cómo puedes confundir algo así? Bueno, pero esas imágenes, amigos, de los tiempos de Zedillo, esas sí eran dantescas. Y ahí no estaba Latinos, por cierto. Sí estaba Loret. Sí estaba la mafia de Telerisa. Pero no decía nada. Ni confundían imágenes, ¿eh? Asesinatos en Chiapas, en Guerrero, en todo México. Eran, durante el sexenio de Zedillo, era asesinato tras asesinato. Lo mismo asesinaban a arzobispos, que asesinaban a secretarios generales del PRI, que indígenas, que líderes campesinos. ¿Qué pasó en el 97 en Acteal? Les digo, Alba tiene un video muy, muy bueno de eso, sobre el tema de cómo fue que Chiapas se anexó a México. Y ahí hablaba ella precisamente de esta masacre en Acteal. Otro caso más de estudio, por cierto, que vimos en la maestría de Derechos Humanos. Media maestría era para hablar del sexenio de Zedillo y de cómo masacró indígenas, cómo masacró campesinos, cómo en Acteal este grupo paramilitar asesinó a 45 indígenas tzotziles mientras ¿saben qué estaban haciendo? Estaban orando en una ermita los indígenas. O sea, ni siquiera estaban haciendo un paro, no, estaban en una ermita. Imagínense qué clase de gobierno en un templo donde había mujeres y niños embarazadas, ancianos, familias, llegan y los masacran. 8 horas de sangre. Y el Estado, bien, gracias. El que era secretario de Gobernación, Emilio Choaifet, sabía de eso. Él admitió que lo sabía y no hizo nada. Y Zedillo, que era el presidente, ni siquiera salió a pedir perdón. 23 años después, salió a reconocer públicamente la responsabilidad del Estado mexicano. Pero miren él, calladito.
23 años después, y eso porque hubo una sentencia de derechos humanos, el Estado mexicano, no Zedillo, el Estado mexicano tuvo que acatar una resolución con garantías de no repetición de lo que pasó en Acteal. Y Zedillo, en Yale, disque dando clases. Yo no sé cómo da clases, por cierto, si tiene un inglés terrible, pero terrible. Qué vergüenza, si yo viera que alguien les habla así a mis hijos en la primaria, los cambio de escuela. ¿Cómo te va a enseñar un tipo que no sabe ni hablar? Pues ya ni les digo a esos pobres muchachos en la universidad. Él dice que da clases en Yale. Bueno, pues un silencio. Que no nada más está lo de Acteal. A ver, está lo de Ayutla también. Ayutla de los Libres Guerrero. Otra violación a los derechos humanos. Otro baño de sangre en el 98. El ejército asesinando a 11 personas, incluyendo estudiantes, en una escuela rural. Escuelas. No estaban armados. Lo único que estaban haciendo es una consulta comunitaria. Entró el ejército por órdenes de quién va a ser. Díganme en el chat. Balacera. 6 horas de balacera. Hasta con tiros de gracia. Mataron a más de 3,000 indígenas que quedaron ahí sitiados en el ejército. Bueno, no, los 3,000 indígenas no fueron asesinados, pero sitiados por el ejército. Y ahí los tuvieron acorralados. No los dejaban ni siquiera comunicarse. En Chiapas, en el bosque de Chiapas, aparecen 8 muertos después. Eran amigos, asesinatos tras asesinatos en comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque exigían autonomía. ¿Saben quién estaba al frente de todo eso? Investigando supuestamente un nombre que seguro les suena mucho, Antonio Lozano Gracia, en la PGR. Antonio Lozano Gracia del PAN, designado por Zedillo, como parte de este pacto con el autonombrado jefe Diego, jefe de qué, yo no sé, pero pues él se dice jefe. Curiosamente, pues vimos como un tipo que curiosamente desapareció de la campaña del 94 para allanarle el camino a Zedillo, ¿no? Para dejarlo ahí que ganara solito. El famoso jefe Diego. Y lo premiaron con muchas cuotas de poder. Y eso lo convierte en cómplice de las peores atrocidades. Ese era el PRI de Zedillo, amigos. Un PRI, un gobierno que reprimía, un gobierno que asesinaba, un gobierno que usaba helicópteros militares, policías judiciales, jueces para sembrar un estado de terror. La violencia, amigos, era el pan de cada día. Y luego, el tema de los trenes, ¿eh? En el 95, Zedillo también se avienta esa joya, bien aprendida de su maestro Carlos Salinas, y privatiza Ferrocarriles Mexicanos, Ferrocarriles de México. ¿A quién le da las concesiones? Curiosamente se las da Grupo México, una empresa de Germán Larrea, que es uno de los magnates más cercanos al PRI de ese entonces. ¿Y qué pasó? Pues curiosamente se cancelaron todos los trenes de pasajeros del país. Imagínense un país del tamaño de México sin trenes. Pura carga. ¿Para qué? Para hacer negocio con la infraestructura de los mexicanos. Bueno, hasta hoy todavía seguimos intentando reconstruir los trenes por ese despojo que destruyó las vías de comunicación. Y cuando se intenta se indignan. ¡Ah, el Tren Maya, mira! Ah, pero cuando estaban expropiando todos los ferrocarriles de México y dándoselos a Germán Larrea y nadie decía nada, ¿no? Y cuando la clase media y los pequeños agricultores comenzaron a, pues, quebrar por los intereses bancarios porque no podían, el agua les llegaba al cuello. Les decía yo ayer de esto del Barzón, ¿no? Que también sale curiosamente en este especie de documental que sacan en la mañanera, que dice, pues debo no niego, pago lo justo. ¿Y qué hizo Zedillo? Ahí no hubo rescates, ahí mandó a granaderos y les aplicó la ley de la defensa del crédito, que le decían la ley Zedillo, me acuerdo yo muy bien. Mi abuelo decía la ley Zedillo y también la hora de Zedillo, cuando le preguntaban, ¿qué horas son la hora de Zedillo? La hora de Dios. Y ahí no hubo democracia, ¿eh? No hubo diálogo, no hubo nada. Hubo ley garrote, hubo represión, hubo asesinatos, hubo cárcel. Yo me podría literalmente, amigos, estar aquí toda la tarde hablando sobre Zedillo.
una de las peores lacras que ha tenido México. Más de 600 militantes del PRD también. El PRD que se alió con el PRI en las elecciones pasadas. Bueno, más de 600 militantes del PRD durante el sexenio de Zedillo fueron asesinados entre 1988 y 1997. Era una persecución política contra lo que en algún punto, hace mucho, pero mucho tiempo, fue la izquierda. Hoy ya ni existe, creo. Líderes sociales muertos. Bueno, ahí le paramos. Pero ese mismo Zedillo, que tiene muchas más, debe muchos más cueros que esos, ese mismo Zedillo hoy viene a decirnos que la verdadera tiranía es que el pueblo vote por sus jueces. ¿Saben como quién? Como Estados Unidos. En Estados Unidos se vota por los jueces. Hace poco hablábamos precisamente de cómo Elon Musk quiso intervenir en una elección, precisamente de uno de los jueces en Estados Unidos. Pero cuando estaba Zedillo dando clases en Yale, ahí no criticaba la elección democrática de jueces en los Estados Unidos. Pero la critica en México, ¿no? Dice que eso es una tiranía, que la democracia está en peligro porque hay libertad de expresión, porque ya no se le paga a los medios para callar o para atacar. Él es el que viene a darnos una cátedra de democracia. Miren, amigos, se vale que muchos en el chat vengan y me digan que no es cierto, que Sheinbaum esto, que lo otro, que sí, pero no Zedillo, por favor. ¿Ya vieron este artículo que sacó que se llama Letras Libres? Zedillo y libre. ¿De cuál libertad habla? ¿De la ley Garrote? ¿De la ley Zedillo? Son dos palabras que no se llevan. Pero saca un artículo que se llama Disque Letras Libres. La revista esta. Y lo invitan. Y saca este artículo que se llama México de la democracia a la tiranía. Lo pueden encontrar ustedes ahí en Letras Libres. Curiosamente, Letras Libres invita a Zedillo. Y ahí afirma Zedillo que supuestamente estamos en estos momentos. Dice, estamos frente a un gobierno que erosiona las instituciones. Lo dice el mismo tipo que desmanteló a los ferrocarriles. Lo dice el mismo dictador que desmanteló la justicia agraria. Lo dice el mismo presidente que desmanteló las pensiones públicas con su reforma de las Afores. ¿Saben qué dejó esa reforma? Jubilaciones de miseria. Hoy miles de adultos mayores tienen pensiones que no alcanzan ni el 30% de lo que ganaban en activo y por eso tienen que idearse mecanismos como estas pensiones de adultos mayores porque Zedillo les quitó los pocos que tenían. Pero eso sí, el bien chingón cobra sus 143,000 pesitos mensuales de pensión del Banco de México. ¿Esa es la democracia que defiende Zedillo? ¿De qué habla este tipo? ¿Y saben qué es lo peor? Que lo hace desde el extranjero. Zedillo vive en Estados Unidos y dice que se preocupa por la democracia de México cuando ni cuando fue presidente se preocupó por eso. Trabajando para una multinacional y para bancos que se beneficiaron del saqueo de México, que jodió a nuestro país y que forzó a muchos mexicanos a dejar nuestro país y a emigrar por el estado en el que él y muchas lacras como él dejaron a nuestro México. Y ahora da clases en Yale, con un inglés terrible, repito. El otro día lo estaba yo escuchando hablar inglés. Y llega mi hija de 12 años y dice, ¡ay, caray! Y le digo, ¿y no lo vas a creer? Dice que da clases en Yale. ¿Qué es Yale? Me dice, está chiquita. Una universidad de Estados Unidos. O sea, sí. Bueno. Dice, por cierto, que estudió economía neoliberal. Bueno. Pues si ya aprendió a hablar inglés, eso lo explica todo. Nunca rindió cuentas, jamás ha rendido cuentas, ni por las masacres, ni por el FOBAPROA, ni por los pactos oscuros que tuvo, ni por las privatizaciones. Vive blindado por la impunidad, vive protegido por un sistema que él mismo construyó.
Y ahora que le están sacando sus trapitos al sol, precisamente por las cosas que hizo, pues ya se hace el indignado. Porque claro, que el pueblo vote le parece autoritario. En México no le parece autoritario que en el país donde vive, hace poco se celebró una elección para jueces en Wisconsin, en Estados Unidos. No, es que es el primer mundo. Cuando lo hace México es una dictadura. Míralo. Y usar el ejército para asesinar comunidades indígenas, eso sí está bien, ¿no? Según su lógica. Eso fue modernización institucional. Asesinar indígenas, campesinos, líderes campesinos. Amigos, esto es el colmo del cinismo. Entre los que vivieron la carnicería pues de esta represión, del tiempo del Cedillato, que yo sí me acuerdo muy bien, tenía una noción vaga porque era niño, y me acuerdo muy bien que se hablaba vagamente en los noticieros que tapaban estas notas de Acteal, por ejemplo, etcétera. Y de verdad, se los digo como lo pienso, si alguien no está de acuerdo conmigo, se vale no estar de acuerdo. Pero si algo debemos de agradecerle a Sheinbaum, es que haya tenido el valor de ponerle un espejito a la cara a este personaje y que esta mañana nos recordara lo que hizo. Porque muchos pueden venir a decir que no están de acuerdo con Sheinbaum, pero no Zedillo, no él. Porque lo que duele no es que hable, sino que haya tantos que todavía lo escuchen como si fuera un sabio y no hubiese sido un tirano. Yo creo, amigos, que ya basta de que los mismos de siempre intenten dictarnos cómo debe de ser la democracia cuando ellos se encargaron de pisotearla. Y lo que vivimos en esos tiempos de Zedillo, pues no fue una crisis nada más, fue una traición profunda. Una traición al pueblo, a la verdad, a la justicia y a la democracia, de la que tanto le preocupa hoy Zedillo. En fin, amigos, una reflexión que quería yo compartir con ustedes porque hay muchas personas que son muy jóvenes, tal vez, nacieron cuando ya Zedillo no había sido presidente, personas que a lo mejor hoy tienen 20 años, 24 y no saben qué fue lo que pasó. Y era difícil enterarse, porque las televisoras lo ocultaban todo. Saludos a todos los que nos siguen, amigos. Díganos si les gusta que hagamos estas análisis de las conferencias que hace la presidenta de México en las mañanas. Al finalizar el día, leo sus comentarios siempre, así que déjenme por ahí su opinión y nos vemos mañana con más información.